En este vídeo trabajaremos con Sound Machine, software de programación de PLCs de Schneider, con el cual vamos a implementar un graph-set en un TM241. Vemos primero cómo Sound Machine nos detecta un dispositivo conectado, un PLC conectado. En nuestro caso, si vemos sus propiedades, tiene ya una dirección IP. Previamente se la configuramos. Seleccionamos el dispositivo y nos conectamos a él. Lo que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. Le vamos a llamar graph-set 01. Pulsamos sobre continuar. Y abrimos la configuración del proyecto. En el apartado dispositivos comprobamos el hardware del que disponemos. Vamos a añadirle un módulo de entradas y salidas analógicas, aunque en este ejemplo no lo necesitamos. El TM3 AM6G. Lo soltamos en el I/O bus y nos aparece como módulo 1. Para poder trabajar con el software Virtual Mac también necesitamos incorporar un Modbus TCP Slave Device. Se lo añadimos . Comprobamos cómo tenemos conexión con el dispositivo mencionado con la dirección IP que vimos al principio. Podemos ir al apartado de aplicaciones y empezar a construir el graph-set. Lo primero que hacemos es agregar un POU. Le damos un nombre, por ejemplo principal, y escogemos el lenguaje graph-set. Se nos muestra una etapa inicial y lo que hacemos es ir añadiendo las diferentes etapas y transiciones de que conste nuestro graph-set. Utilizando el botón derecho del ratón, debidamente posicionados, vamos añadiendo etapas y transiciones hasta completar la estructura del graph-set que tenemos diseñado. Le damos nombres a las etapas. El último salto del graph-set lo remitimos a la etapa inicio para cerrar el diagrama, y ahora pues le asignamos, por ejemplo, con nombres ET1, ET2, etcétera. Abrimos la zona de declaración de variables y vemos que está vacía. En este caso tenemos un fichero de texto creado previamente
en donde tenemos definidas las variables con sus nombres y las direcciones físicas del autómata. Utilizaremos para las entradas el byte 18 porque vamos a trabajar con Virtual Mac y no vamos a utilizar entradas reales, sino simuladas por el software mencionado. Bien, copiamos y pegamos las variables y ahora ya las podemos utilizar directamente en la programación del GraphSet. Vamos completando la primera transición con el pulsador de marcha, por ejemplo. En la primera etapa, con el botón derecho, insertamos una asociación de acción que consiste en que salga el primer actuador del sistema neumático que vamos a utilizar, a 0. Así vamos completando todas las transiciones y todas las etapas, las acciones que forman parte de las etapas, que se ejecutan dentro de las etapas. En la última etapa tenemos 3 acciones asociadas. Dejamos espacio para las 3 y completamos. Bien, con la última transición tenemos que hacer algo diferente a lo que hicimos con las demás porque es un conjunto de 3 contactos en serie. Entonces, en principal, agregar objeto, transición, creamos una transición, le damos un nombre, por ejemplo, ir a inicio, y utilizamos uno de los lenguajes de la norma, en este caso, pues por ejemplo, diagrama de contactos, para programar esa transición. Se nos abre un editor de ladder y ahí completamos los 3 contactos en serie, los 3 contactos que van a definir la transición.
Al final, para decir que se cumple la transición, colocamos una bobina con el mismo nombre que acabamos de asignar a la propia transición. Es decir, ponemos una bobina, abrimos el panel de las variables y tenemos ahí el propio nombre, ir a inicio. Por lo tanto, colocamos la bobina, ir a inicio. Ponemos ahora la transición que acabamos de crear, que en realidad la tenemos que recoger en este caso en el apartado subobjetos. Ahí tenemos ir a inicio. La seleccionamos y ya nos aparece en el lugar de la transición. Bien, el GraphSet está creado, podemos compilar para comprobar si hay algún error. Y ahora lo que hacemos es, en la tarea must o tarea principal del autómata, especificamos o hacemos la llamada al programa principal. O sea, indicamos que lo que se va a ejecutar es el programa principal. Esto tenemos que hacerlo siempre, da igual el lenguaje de programación que utilicemos, siempre que programemos utilizando Sound Machine o cualquier otro software que cumpla la norma IEC 61131. Descargamos el programa al autómata. Tenemos que utilizar la tecla Alt F, la combinación de teclas Alt F a menudo en Sound Machine para confirmar. De nuevo Alt F. Comprobamos si el circulito que nos aparece es de color verde, que la descarga se ejecutó con éxito, tuvo lugar con éxito. Bien, ahora podemos posicionarnos, podemos colocarnos en línea pulsando el icono correspondiente. Otra vez de nuevo Alt F para confirmar. Aceptamos el mensaje que nos aparece. Ajustamos la escala del GraphSet para verlo más cómodamente y podemos ya abrir Virtual Mac. Establecemos conexión con el autómata de Schneider en su dirección IP. Y trabajaremos con la maqueta neumática. Comprobamos que el byte de entradas es el 18, el de salida es el 0. Y echamos un vistazo a los bits de los mencionados bytes para comprobar si están de acuerdo con lo que programamos en el GraphSet. Redimensionamos un poco las ventanas para visualizarlo mejor. Y comprobamos el funcionamiento con el pulsador de marcha.